¿Qué es lo primero en lo que pensás si te digo Córdoba? Córdoba es Córdoba. Córdoba, Córdoba, en Córdoba. ¿En el Fernet? ¿En la universidad? ¿En la Mona Jiménez? ¿En ese chongo cordobés que te comiste una vez y que te enamoró con su tonada? ¿O capaz pensás en el Cordobazo? Por favor decime que sabes qué es el Cordobazo. No me decepciones. No fue un festival de cuarteto muy grande. El Cordobazo fue nada más ni nada menos que una de las revueltas más grandes de la historia argentina. Un quilombo enorme que hizo tambalear dictaduras y hasta el día de hoy se mantiene como un recuerdo horrible en la mente de algunos boludos. ¿Sabés con qué sueñan los dictadores cuando tienen pesadillas? Así es, con el Cordobazo. Para hablar de Cordobazo hay que hablar de Córdoba, que no es una cosa muy sencilla, y como cordobés lo sé muy bien. ¿Sabes cuántas veces tengo que escuchar esto? Hey, ¿sos de Córdoba? ¿Qué onda Córdoba? ¿Me podés explicar las complejas relaciones sociopolíticas de tu provincia en menos de 5 minutos? No. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si tuviera que explicar qué es Córdoba, diría algo así. Es lo que pasa cuando en una olla mezclas siglos de religiosidad cristiana con educación universitaria, tendencias al industrialismo y hervís todo en un caldo de rebeldía natural. De todo eso sale una provincia como Córdoba. Yo tengo la firme creencia de que, ante todo, el cordobés es un ser naturalmente rebelde. Medio que en el fondo lo único que nos importa es rebelarnos a algo, no importa a qué. Tipo, en la misma Revolución de Mayo, apenas Buenos Aires envió cartas al interior contando que ahora teníamos un gobierno patrio, la reacción en Córdoba fue básicamente esto: un gobierno patrio encabezado por porteños sobre mi cadáver, culiado. Ahora voy a ser realista, que viva España. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda. Pero bueno, si querés saber más de la Revolución de Mayo, tengo un video bastante completo al respecto. Y ya que estamos, podrías suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar algún comentario. No seas forro, loco. Ah, no, cierto que este video es sobre Córdoba. No seas forro, culiado. En fin, ¿dónde estaba? Ah, sí, la historia de Córdoba. No podría resumirla mucho más de lo que ya hice, pero esto es lo importante. Para la década de 1960, Córdoba era uno de los centros industriales, culturales y políticos del país. Había crecido un montón gracias a la inmigración interna que provocaban la universidad, el sector industrial y su posición geográfica. En esa misma época, el país era un quilombo. Lo habían derrocado a Perón en el 55 y desde entonces hubo una seguidilla de gobiernos pseudo-democráticos y dictaduras. Ninguno aguantaba demasiado. El clima estaba tenso y en Córdoba estaba todavía más tenso. Después de la caída de Perón y con el peronismo proscripto políticamente, el sindicalismo se había empoderado y era uno de los actores fundamentales de todo lo que pasaba en el país. Capaz si pensás en el sindicalismo hoy en día, te imaginás al perro chiquito del meme, pero créeme que en esa época el sindicalismo era el perro grande. Todos le tenían miedo. Una huelga o un quilombo con un sindicato era suficiente para tirar un gobierno entero. Y dentro del mismo sindicalismo no faltaban los quilombos. Había una división en dos grandes ramas: los sindicatos vinculados al peronismo y los sindicatos que estaban más vinculados a la izquierda. Ambas ramas se llevaban para el orto, obvio. Y en Córdoba había otro actor importante: la universidad. La Universidad Nacional de Córdoba era la más antigua del país y una de las más masivas. Tenía un movimiento estudiantil bastante grande y poderoso. Si estudiaste en alguna universidad, seguramente votaste al centro de estudiantes, y seguramente cuando pensás en tu centro de estudiantes te imaginas 2 o 3 pibes con remeras de colores que reparten volantes y café. Bueno, en esa época los centros de estudiantes también eran el perrito grande. Lo peor que le podía pasar al decano de una facultad es tener un quilombo con sus estudiantes. En Córdoba, todos esos factores fueron los que desencadenaron el Cordobazo. Es hora de que hablemos de los protagonistas de esta historia. En 1969, Argentina era gobernada por Juan Carlos Onganía, un dictador militar que había concentrado todo el poder y había llegado al punto de disolver a los partidos políticos. Te conté antes que el sindicalismo estaba dividido en dos grandes ramas. La rama peronista del sindicalismo en Córdoba estaba encabezada por este tipo: Elpidio Torres, secretario general de ESMATA, el gremio de los mecánicos de Córdoba. La rama más izquierdista estaba encabezada por este otro tipo: Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, el gremio de los trabajadores de la empresa provincial de electricidad. Tosco es una figura bastante grosa de la historia y probablemente se merezca un video propio en el futuro. En la cuestión estudiantil, un actor muy importante fue la Federación Universitaria de Córdoba, más conocida como la FUC, que agrupaba a todos los centros de estudiantes de las facultades. La FUC fue una de las detonantes de la reforma universitaria de Córdoba de principios del siglo, otro tema que probablemente merezca video propio. Todos estos actores estaban bastante distanciados entre ellos. Tosco y Elpidio Torres no se podían ni ver y los estudiantes no tenían demasiado que ver con los sindicatos. Esto empieza a cambiar el 15 de mayo, cuando en Corrientes la policía asesina a Juan José Cabral, un estudiante de medicina que estaba participando de una protesta en esa provincia. Al día siguiente,
siguiente, en Rosario, asesinan a Luis Norberto Blanco en otra protesta. Ambos asesinatos ponen del orto a los estudiantes de todo el país. Se multiplican las protestas y revueltas en casi todos los centros universitarios. En Córdoba, el 23 de mayo, los estudiantes hacen una protesta masiva y toman por completo al barrio Alberdi, uno de los barrios tradicionales a los que iban a vivir los pibes del interior. La cosa se estaba poniendo heavy. En el medio de todo ese quilombo, Tosco y el Pío Torres se juntan, dejan de lado sus diferencias y se ponen de acuerdo en organizar una protesta masiva en contra de la represión que se estaba ejecutando en todo el país. Aunque hasta ahora el quilombo había sido con los estudiantes, los gremios tenían sus propios problemas. A principio de mes, la dictadura había sancionado una ley que en provincias como Córdoba aumentaba en 4 horas la jornada semanal de trabajo. Los obreros y trabajadores de la provincia estaban bastante del orto con este tema. Así que Tosco y Torres se pusieron de acuerdo con todos los sindicatos y con la FUC para hacer una protesta, pero no cualquier protesta, la protesta, la madre de todas las protestas. Se convocó a huelga general para el 29 y 30 de mayo con marcha y movilización. Y hay dos cosas que nunca tenés que pedirle a un cordobés. La primera es que te prepare un fernet con poco fernet y la segunda es que haga quilombo. Lo primero va a salir mal porque un cordobés es físicamente incapaz de hacer un fernet lavado. Y la segunda es mala idea, porque si le pedís quilombo a un cordobés no tenés idea de a dónde te estás metiendo, papu. El detalle exacto de todo lo que pasó durante el Cordobazo es probablemente lo más difícil de narrar en un video como este, así que me voy a comer detalles o cosas importantes, no te enojes. Lo que es importante entender del Cordobazo es que no fue una única protesta o evento singular, fue más bien una toma completa de la ciudad, con frentes de conflicto abiertos en varios puntos que fueron escalando a medida que el quilombo se hacía más grande. Esta es una lección importante de las protestas. Si las reprimís, se hacen más fuertes. A la mañana hubo quilombo simultáneo en Colón y General Paz, donde se estaban concentrando las columnas que respondían a Tosco y a la FUC, y en Avenida Vélez Sarsfield, cerca de Ciudad Universitaria, donde se estaban concentrando los sindicatos alineados a Elpidio Torres. Ambas columnas tuvieron un primer choque con la policía. Los manifestantes se enfrentaban a los canas con molotovs, piedras y armando barricadas. La cosa se estaba saliendo de control y en el foco de Avenida Vélez Sarsfield ocurrió lo inevitable. De un disparo en la cabeza matan a Máximo Mena, delegado de ESMATA. Con la muerte de Mena se termina de cocinar el caldo de todo este quilombo. Miles de personas salen a la calle para sumarse a la protesta en toda la ciudad. Se empezaron a armar enfrentamientos espontáneos contra la policía con barricadas. El quilombo era tan grande que en tan solo 2 horas la policía había agotado sus reservas de gases lacrimógenos y se había quedado sin nafta para sus móviles. La ciudad estaba tomada. La policía se terminó retirando, dejando que los manifestantes la ocuparan, y el interventor provincial terminó pidiendo ayuda al ejército para retomar el control de la ciudad. Durante todo ese mediodía, Córdoba estuvo sumida en el caos absoluto. Los manifestantes incendiaban comisarías, sedes de empresas, círculos de oficiales y otros edificios. En un episodio bastante pintoresco, cuando uno de los incendios se descontroló y empezó a avanzar sobre un edificio residencial, los mismos manifestantes llamaron a los bomberos y les garantizaron la seguridad para que pudieran apagar el fuego. Somos buena gente los cordobeses, ¿viste? Quilomberos, pero buena gente. Cuando llegó la tarde y se supo la noticia de que el ejército iba a intervenir, los manifestantes se retiraron a los barrios y empezaron a armar barricadas y defensas. Se multiplicaron las pintadas que decían cosas como barrio ocupado por el pueblo o soldado no dispare contra tus hermanos. Los milicos decretaron toque de queda y autorizaron a los soldados a disparar a los manifestantes. A pesar de eso, la gente mantuvo las barricadas. Cuando el ejército empezó a entrar a la ciudad, se encontró con una resistencia feroz. La gente los combatía en la calle e incluso se subían a los techos de sus propias casas y les tiraban muebles y agua o aceite hirviendo. El general encargado de recuperar la ciudad describió mejor que nadie lo que estaba pasando. Me sentía un general británico durante las invasiones inglesas. La gente nos tiraba de todo desde sus balcones y techos. Durante toda la noche del 29 y gran parte del 30, los milicos y la gente se enfrentaron en la calle hasta que el ejército recuperó el control de la ciudad. Ese mismo día encarcelaron a los líderes de la protesta y los empezaron a juzgar en tribunales militares. Todo en tiempo récord, ¿no? El ejército logró recuperar la ciudad y volver a poner orden, pero algo se había quebrado para siempre. Onganía, que hasta entonces había fantaseado con instalar en Argentina una dictadura permanente, sufrió una herida mortal. Un año después del Cordobazo tuvo que renunciar a la presidencia. Explotaron otras protestas y rebeliones en otras ciudades del país y se abrió una etapa política en Argentina marcada por la insurrección y la violencia. Córdoba se transformó en el epicentro de esa nueva etapa y los ecos del Cordobazo se siguen escuchando hasta hoy, como un buen cuarteto que se te pega en la cabeza y no lo soltás más. Hay probablemente muchas lecciones que podríamos sacar del Cordobazo. La que más me gusta es bien sencilla. No importa si sos de izquierda o de derecha, meterte con los cordobeses siempre es una pésima idea. Soy
sin sola.